¿Es el perfeccionismo algo positivo o negativo? Cuando hablamos de una persona que es perfeccionista, estamos subrayando una cualidad o un defecto en ella. Pues hoy voy a analizar precisamente este fenómeno del perfeccionismo, destacando sus aspectos positivos, pero también sus aspectos negativos. Y procuraré señalar también cómo combatir este problema cuando estamos refiriéndonos a las partes negativas. Para desarrollar el tema, abarcaré los siguientes puntos. Primero, ¿qué es el perfeccionismo? ¿En qué consiste? Después, ¿qué características positivas se encierran en él? Posteriormente, ¿cuáles son las características negativas? ¿De dónde procede el perfeccionismo? ¿Por qué una persona es perfeccionista? ¿Cuáles son las causas externas que lo han ocasionado? ¿Y cuáles son las causas internas que han dado origen a esta problemática? ¿Qué consecuencias tiene ser perfeccionista? Y finalmente, ¿qué soluciones se pueden ofrecer para resolver el problema en su parte negativa? Comienzo pues señalando en qué consiste el perfeccionismo. Puede decirse que el perfeccionista es alguien que piensa que es necesario hacerlo todo con perfección. A primera vista, este planteamiento pues resulta positivo, pero como se ve, se trata de algo que tiende a la exageración. Todo tiene que ser hecho con perfección, lo cual no corresponde a la naturaleza humana. El ser humano es falible, es limitado. En cambio, el perfeccionista pretende hacerlo todo con perfección sin cometer un solo error. Esta postura, pues, es propia del perfeccionista. El perfeccionista también quisiera tomar decisiones sin admitir la posibilidad de equivocarse. Exige una seguridad total en aquello que tiene que afrontar porque tiene un gran temor a fallar. Y ordinariamente quien así procede se mueve por motivaciones autorreferenciales, es decir, está en el fondo buscando su propia satisfacción, sentirse bien o quedar bien. Por eso se inclina a querer hacerlo todo con perfección y sin temor a fallar. Es decir, pone el propio ego como término de sus motivaciones. ¿Qué características positivas tiene el perfeccionismo? Pues ciertamente el afán de hacer las cosas bien es algo muy bueno. El no caer en la mediocridad, el no conformarse con hacer las cosas de cualquier manera, es algo positivo. También el perfeccionista suele asumir responsabilidades, obligaciones con seriedad, y esto pues también es algo favorable. Ordinariamente, quien tiene estas características suele tener también energía, empuje para alcanzar grandes logros. El perfeccionista suele ser una persona ambiciosa, que apunta alto, apunta a la perfección y suele con frecuencia obtener resultados valiosos. Pensemos, por ejemplo, en la tarea científica, cuántas veces un científico se ha caracterizado por su perfeccionismo, su afán de meterse a fondo en un problema hasta lograr encontrar la solución. En la actividad artística lo mismo. El perfeccionista pues tiende a pulir y a pulir sus obras de arte para que queden perfectamente hechas y suelen ser con frecuencia los grandes artistas perfeccionistas. En el deporte pasa lo mismo, deporte de élite, los deportistas
de élite de ordinario no necesitan que alguien los motive para alcanzar sus metas porque traen el motor dentro de ellos mismos, tienen un motor propio por ese afán de perfección. Todo esto indudablemente apunta en una dirección positiva. Sin embargo, como vamos viendo, se trata de algo que tiende a la exageración y por lo tanto hay también características que señalamos como negativas. Por ejemplo, el idealismo propio del perfeccionista quisiera hacer cosas que le rebasan, que están más allá de sus capacidades, que pues no va a poder alcanzar, se propone fácilmente metas inalcanzables por su perfeccionismo, le puede faltar ser realista. Tiene una autocrítica constante porque tiene que hacerlo todo bien y por lo tanto se está juzgando a sí mismo en todo momento. Tiene dificultad para reconocer sus propias limitaciones. Él, como quiere hacerlo todo bien, pues se considera una persona que quisiera no tener limitaciones y por lo tanto no le resulta fácil aceptar aquello en lo cual falla. Es frecuente que el perfeccionista tenga un pensamiento radical, es decir, de todo o nada, perfecto o inútil, blanco o negro. Le cuesta matizar, le cuesta pues aceptar que no todo es perfecto y que si no es perfecto no tiene por qué ser totalmente inservible. Para él no es fácil distinguir entre lo esencial y lo secundario. Todo le puede parecer esencial y frecuentemente le falla la visión de conjunto, porque ve un aspecto y lo ve con tal intensidad y quisiera que fuera tan perfecto que con facilidad se le puede perder de vista que la situación, el problema, etcétera, incluye otros aspectos que también deberían ser tomados en cuenta. Es decir, tiende a polarizarse muchas veces en un solo aspecto de la realidad. Otra característica negativa es que el perfeccionista pretende ser habitualmente el mejor en todo. Tiene un desmedido índice de competitividad. Todo lo ve en clave de competencia y siempre quiere ganar a como dé lugar, lo cual pues, fácilmente le lleva a querer confirmar su propia valía con los resultados, es decir, no se valora a sí mismo por lo que es, sino por los resultados que obtiene. Y eso le lleva a una excesiva exigencia consigo mismo, que fácilmente le puede llevar pues, a consecuencias, como veremos después, perniciosas. También suele ser una persona hiperresponsable, todo se lo toma a pecho, y no sabe soltar, no sabe manejar pues, situaciones de menor importancia como correspondería, dándoles un lugar secundario, sino que todo tiene que ser importante. Quiere tenerlo todo bajo control y vive ordinariamente pues, con mucha tensión porque precisamente no está dispuesto a que nada se le escape. Otra característica negativa es que no acepta sus errores con facilidad. Como él quiere ser perfecto, pues entonces si falla, prefiere no verlo, no ver el error, no aceptarlo. Tiene temor a equivocarse, porque pues, si su ideal es que todo salga bien, la posibilidad de equivocarse le genera un temor particular. Suele tener baja tolerancia a la frustración, no está acostumbrado a fallar o no aprende a fracasar en ningún terreno y por lo tanto cuando falla se frustra muy fácilmente. Le cuesta adaptarse porque todo tiene que ser como él lo ve y al nivel en que él lo ve. Cuando hay imprevistos, pues aquello se le escapa de las manos y le genera crisis, falta de adaptación. También le cuesta adaptarse a las personas, a las circunstancias, porque quisiera que todo fuera como él lo concibe en su cabeza.
en lugar de tener la apertura de partir más de la realidad de las personas para adaptarse. Y con frecuencia también pues suele ser muy exigente con los demás, a ese nivel de perfección que se plantea su propia vida, también pretende que los demás se muevan y se manejen. Otra característica pues es que no acepta con facilidad otros puntos de vista. Es cerrado en general, tiende a pensar que él tiene la razón siempre y por lo tanto los demás tienen poco que aportarle. Y por tanto tiende a desconfiar de las personas, tiende a no fiarse de los demás por su mismo afán de control, de quererlo todo como él lo ve, tenerlo pues, bajo su control. Con la consiguiente dificultad para delegar. Al no confiar, le cuesta delegar, por ejemplo, en el trabajo profesional. O también tiene serias dificultades de ordinario para el trabajo en equipo, por su rigidez, por su tendencia a verlo todo desde su propio ángulo y por lo tanto con dificultad para abrirse a la colaboración de los demás, para ceder en sus propios puntos de vista y aprovechar las aportaciones de los demás. Otra característica negativa pues es que suele el perfeccionista realizar su trabajo de manera meticulosa. Se clava muchas veces en un aspecto parcial, pequeño, queriendo que no tenga ningún error y que tiene que quedar perfectamente terminado. Fácilmente pues, se puede convertir en un maniático del orden, por ejemplo, y perderse en pequeñeces. Clavarse en un aspecto particular, pequeño, como si fuera lo más importante, sin poder llegar luego a los demás aspectos que le corresponderían. Excesiva dedicación a la tarea. Es un exceso, como decía, de responsabilidad que se traduce en esto. Clavarse en lo que pues, tiene entre manos y por lo tanto convertirse en un esclavo del trabajo, en un adicto del trabajo. Y por lo tanto eso le lleva pues, a no saber conjugar su trabajo, por ejemplo, cuando es su ámbito de perfeccionismo, con otras actividades, la familia, los amigos, etc. Normalmente el perfeccionista también suele poner excesivo esfuerzo o desproporcionado esfuerzo para cada asunto que tiene que hacer, por el afán de dejarlo todo perfectamente terminado. En el terreno espiritual también se manifiesta el perfeccionismo, por ejemplo, identificando la lucha con la victoria en la relación con Dios nuestro Señor, pues en el camino hacia la santidad, lo que cuenta es luchar y tantas veces no se va a ver la victoria, no se van a ver los resultados, pero si aquello se hace con amor a Dios, eso conduce a la santidad. El perfeccionista quiere ver todo perfectamente medido, quiere constatar con resultados su propia lucha. Fácilmente tiende a justificar los errores, le cuesta la humildad por ese motivo, porque no sabe fallar. Entonces, cuando falla, no acepta fácilmente que ha fallado y eso, pues lógicamente le va a restar eficacia en la vida espiritual. Se entristece fácilmente por las faltas, porque en lugar de tomar con naturalidad sus propios errores o sus deficiencias, pedir perdón y seguir para adelante, como está pensando en él, incurre en la tristeza. Y una característica también en este terreno espiritual es que da prioridad a la perfección formal sobre el amor a Dios. Es decir, para el perfeccionista lo importante es cumplir una serie de reglas, una serie de normas, no fallar en nada, en lugar de orientar la vida espiritual hacia el amor a Dios. Es algo mucho más positivo y mucho más profundo en el fondo. ¿A qué se debe que una persona sea perfeccionista? Bueno, desde el punto de vista
de las causas externas podríamos pensar pues que indudablemente la familia puede tener mucha influencia. Quien es hijo de padres autoritarios o demasiado exigentes que han inculcado en esa persona una obligación de hacerlo todo a la perfección y no le han permitido fallar, no le han permitido cometer errores, pues han creado un hijo o una hija perfeccionista. La educación también, que se pudo haber recibido en la escuela, por ejemplo, rígida, estricta, exageradamente exigente, pues pudo haber provocado esa rigidez propia del perfeccionista que lo ha configurado también de alguna manera. Las experiencias personales, por ejemplo, si alguna vez falló en algo y eso le trajo graves consecuencias, pues ahora quiere que por ningún motivo se vuelva a repetir el error y busca hacerlo todo perfecto, con las consecuencias pues que, como vamos viendo, acaban siendo negativas. El ambiente influye. Quien se mueve en un ambiente de perfeccionismo, pues se contagia. Por ejemplo, cuando tiene modelos que están idealizados, modelos en cualquier terreno, en el ámbito profesional, científico o incluso en el ámbito espiritual, ¿no? Santos que nunca han fallado en nada. Pues, y ese es el punto de referencia o la aspiración para la persona, pues entonces concibe todo en términos perfeccionistas. Las causas internas que pueden motivar esta actitud perfeccionista serían las siguientes. Temperamento. Hay gente que ya por temperamento es así, minuciosa, pendiente a que todo esté perfecto, que no falle nada, pues por un modo de ser ya de algún modo innato. Otra causa interna, la baja autoestima. Quien tiene una autoestima baja normalmente desearía elevar su situación con resultados positivos. Y entonces, para sobreponerse a ese estado pues, de inferioridad que está experimentando, quiere sobresalir a como dé lugar. Eso pues va unido a la inseguridad y se quiere pues obtener la seguridad que no se tiene con los resultados perfectos que se pretenden. Por lo tanto, hay una fuerte necesidad de autoafirmación. Yo valgo en la medida en que tenga buenos resultados, no por lo que soy, sino por los resultados que obtenga. Y de esa manera iré superando mi inseguridad o elevando mi autoestima. También la ambición desmedida, podríamos decir en el otro extremo, la persona que quiere destacar a como dé lugar, que quiere sobresalir a como dé lugar, que quiere ser el mejor en todo, pues entonces tendrá esa inclinación a ser perfeccionista. ¿Qué consecuencias tiene este defecto? Porque estamos viendo que se trata, aunque tenga sus partes positivas, al final mucho más carga negativa. ¿Qué consecuencias se derivan de ser una persona perfeccionista? Pues una puede ser la indecisión. Si yo para tomar una decisión necesito estar absolutamente seguro de que no me voy a equivocar, de que todo va a salir perfecto, de que va a ser la decisión ideal, pues entonces no decido, porque en la vida real, en la vida práctica, no es fácil tener esa certeza en las decisiones que tomamos. Siempre hay un riesgo, siempre hay un ámbito de incertidumbre en cualquier decisión ordinariamente que tomamos. Y entonces el perfeccionista suele procrastinar, decidir más, dejar las cosas para más adelante. No se atreve a decidir precisamente por temor a fallar. Con facilidad, pues una consecuencia también puede ser la sensación de agobio. Quien quiere hacerlo todo, como si fuera todo importante y hacerlo perfectamente, pues vive agobiado. No sabe descansar y fácilmente pues puede acabar en el agotamiento, en el burnout, que por desgracia es muy
frecuente en este tipo de personas. Una consecuencia puede ser también el bajo rendimiento, porque al no tener la visión de conjunto, al tender a polarizarse en un aspecto parcial de la realidad o del problema o de los proyectos, pues entonces aquello no permite sacar adelante la tarea completa por haberse polarizado en alguna parte y haberse quedado solo en ella. Y también el perder el tiempo en pequeñeces, ¿verdad? El perfeccionista puede estar clavado en un aspecto que no es tan importante, pero que lo quiere dejar perfectamente terminado, lo cual pues ya se traduce en una falta de pérdida, en una pérdida de tiempo. Y la dificultad para terminar las tareas. Muy propio, por ejemplo, de un artista que nunca quiere terminar el cuadro que está pintando o la escultura que está haciendo, porque siempre puede ser mejorada. Y bueno, pues no entrega a tiempo lo que te tiene encomendado, el trabajo encargado, o pasa, por ejemplo, también con las tesis doctorales, ¿no? Que cuesta trabajo poner el punto final, porque siempre es posible mejorar aquello cuando se escribe un libro, etc. El perfeccionista tiene dificultad para concluir. Hay personas que son muy dotadas, que tienen grandes capacidades, podría publicar, por ejemplo, muchas aportaciones valiosas, pero no lo hacen porque nunca están satisfechas con su trabajo, con su tarea, porque piensan que siempre se puede mejorar aquello y no sale nada a la luz. Otra consecuencia, pues, ya existencial, sería la insatisfacción. El perfeccionista nunca está satisfecho. Fácilmente se frustra porque las cosas no son como él quisiera. Él ha idealizado sus metas, entonces habitualmente va a estar quedándose lejos de lo que quisiera alcanzar. Y eso le generará tristeza, frustración. La ansiedad, pues también es otra consecuencia frecuente, ¿no? Por ese afán de hacerlo todo bien, tener una tensión muy grande y el temor a fallar lo mismo. La depresión es otra consecuencia que puede derivar del perfeccionismo por el desgaste que supone vivir de esta manera. Y como también mencionaba antes, lo digo ahora más específicamente, una consecuencia peligrosa es el descuido de otras actividades. El perfeccionista tiende a polarizarse en una sola cosa y a descuidar otras. Por ejemplo, es frecuente que se clave en el trabajo profesional, descuide su familia, sus amistades, la vida de relación con Dios, etc. En el terreno espiritual suele tener dificultad para la obediencia, para la docilidad, cuando se da cuenta de que pues Dios le pidió otra cosa, no le suele resultar fácil cambiar, o cuando alguien que tiene que intervenir para ayudarlo, orientarlo en su comportamiento, le sugiere un camino diferente del que él ha pensado, no es fácil que se adapte a una línea distinta de la suya. Cuando falla, no es fácil tampoco que se duela, que experimente la contrición. ¿Por qué? Porque pues, en el fondo es la soberbia, ¿no?, que está marcando este comportamiento de querer hacerlo todo perfectamente, y entonces esa misma soberbia no permite reconocer con facilidad que se ha fallado y pedir perdón. El desánimo es muy propio del perfeccionista. Como pretendía no fallar en nada, cuando falla, entonces se viene abajo con facilidad o le cuesta trabajo sobreponerse. Y consecuentemente, igual que en el terreno humano le cuesta confiar en las personas humanas, también tiene dificultades para confiar en Dios. ¿Por qué? Porque quiere tenerlo todo controlado. Le cuesta abandonarse en Dios, dejar las cosas en manos del Señor, porque Él en el fondo no las quiere soltar. ¿Qué soluciones se podrían sugerir, ofrecer ante toda esta problemática? Como vemos, se trata de un problema pues sutil, porque por un lado se presenta como algo positivo, buscar la perfección, hacer las cosas bien, ser responsable,
todas estas cualidades que suelen tener estas personas y que destacan y que llaman la atención, pero que por otro lado vemos que al tratarse de una exageración en el comportamiento, trae consigo consecuencias muy negativas y muy perniciosas. ¿Qué soluciones podríamos encontrar ante esta situación de la persona perfeccionista? ¿Qué se le puede sugerir al perfeccionista? Pues lo primero es aceptarse a sí mismo, que en el fondo es un tema de humildad. Aceptarse a sí mismo significa también aceptar que uno es limitado y que no va a conseguir hacerlo todo perfectamente. Tiene que contar con la posibilidad del error, tiene que contar con que va a fallar y que no pasa nada, que tantas veces de los errores se aprende más que de los éxitos, por ejemplo. Que si se tienen cualidades también se aceptan, pero no se sobrevaloran. Uno se apoya en lo que es objetivamente y procura dar lo mejor de sí mismo, pero aceptando la propia realidad de manera completa, lo positivo, lo negativo, las cualidades, las limitaciones. Actuar con rectitud de intención. Veíamos que el perfeccionista en el fondo se busca mucho a sí mismo. Se busca a sí mismo, es decir, está frecuentemente buscando su autosatisfacción, buscando sentirse bien, tranquilizarse por sus actuaciones, etc. Si en cambio esa persona vive con una intención, por ejemplo, de servicio a los demás, hace las cosas no por satisfacerse a sí misma, sino por los demás o por Dios, ofreciéndoselas a Dios, eso le cambia el enfoque y le ayuda a evitar precisamente el egocentrismo, que es tantas veces el origen interno de este problema. O fijarse ya en la conducta, en la práctica, objetivos realistas, es decir, no dejarse llevar por ese idealismo de pretender metas inalcanzables que no son para uno porque lo rebasan claramente. Aprender a ser realistas, siempre hay que ponerse metas un poco más altas de lo que pensamos que debemos lograr, porque podemos dar de sí y podemos llegar más lejos de lo que nos imaginábamos, pero sin perder esa postura realista, objetiva, que nos mantiene en una posición razonable. El perfeccionista tiende a ponerse metas ideales que claramente sobrepasan sus posibilidades. Y también afrontar el miedo al fracaso, ¿verdad? Porque saber que se puede fallar y que efectivamente no pasa nada, que es posible sobreponerse y aprender de los errores. No pretender que la conducta esté caracterizada por la ausencia de errores, porque eso no es posible. Y eso, si genera miedo, pues afrontar el miedo, ser valiente, ser fuerte, para echarse adelante, echarse para adelante, acometer las cosas que nos propongamos, los proyectos, superando la indecisión. Fomentar la flexibilidad, porque el perfeccionista es rígido, tiene esa característica de ver las cosas solo a su manera, con la consiguiente dificultad para adaptarse a los demás. Ser flexible, adaptarse a los cambios, contar con las variantes propias de la vida. También pues dar prioridad a los demás, es decir, antes que al propio ego, al propio yo. Ser generoso para precisamente comprender al otro, partiendo del otro, no de los parámetros de perfección que uno se haya generado en la propia mente, sino partiendo objetivamente de lo que es cada persona. Y esto unido también al afecto, a querer a las personas, porque eso favorece mucho comprenderlas y ponernos en el lugar de ellas. En el terreno espiritual, el saberse amado por Dios ayuda mucho a superar esa baja autoestima que puede estar en el origen del perfeccionismo,
ayuda mucho a confiar, porque si Dios me ama, pues yo puedo confiar en Él y por lo tanto podré también corresponderle con amor. Enfocar la vida por la vía del amor más que por la vía de las reglas, de la normativa, de las obligaciones. Contar con la gracia, saber que efectivamente vamos a fallar, vamos a tener errores en nuestra vida, pero que Dios nos ayudará para salir adelante y poder ir mucho más allá de lo que con nuestras propias fuerzas podríamos hacer, pero partiendo de que reconocemos nuestras limitaciones y nuestros errores. Conocer a Jesucristo, por último, es un consejo pues indudablemente muy valioso. Jesucristo no era perfeccionista. Él actuaba con perfección, pero vemos que todas estas características negativas no estaban en él. Él era comprensivo, él era flexible, se adaptaba a las circunstancias, a las personas, era claro por otra parte en lo que transmitía, pero tenía ese equilibrio en su personalidad que en la medida en que lo conozcamos más, lo podremos tener ahí sí como modelo, como punto de referencia que nos ayude a orientar nuestra propia vida. Pues con esto termino yo esta exposición sobre este tema, sobre este problema que creo que de una u otra manera nos puede afectar a todos, o también porque pues todos tenemos cerca de nosotros personas que quizá sean perfeccionistas, y teniendo ideas claras sobre este problema podremos ayudarles a encauzarlo, a superarlo, a mejorar, sin que esto signifique renunciar a buscar la perfección, porque hay que partir de la base de que estamos llamados a hacer las cosas de la mejor manera que podamos hacerlas, pero con un equilibrio y con una actitud de objetividad que incluye el conocimiento propio, la aceptación de cualidades y defectos, como lo he señalado, y por tanto que nos lleva a contar también con la ayuda de los demás y con la ayuda de Dios para salir adelante en nuestra vida. Pues muchas gracias.